Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por este día precioso que nos has regalado, por tu amor y bondad, por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a ti para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, para reconocerte, Señor, que te necesitamos día con día, minuto tras minuto, hora tras hora, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor, tú lo sabes. Ahora pues, Señor, rogamos en este momento, una vez más, que vamos a meditar en tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, y que tú hagas la obra en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, y también, Señor, por aquellos que han de oír tu palabra por medio del internet, en las redes sociales. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está nuestro tema, nuestra plática: la mala fama versus la buena fama. Y me llamó la atención este texto que dice: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata, dice, y el oro. Proverbios 22:1. Ahí está. Cuando hablamos de buena fama, de hecho hay mala fama. Las dos van en contraste. Y aunque vamos a meditar en el capítulo 2 del libro de Ruth, pero aquí podemos ver marcadas esa diferencia entre la mala y la buena fama. Continuamos. Nuestros propios actos nos ponen en evidencia ante la sociedad como personas justas o como los malos de la historia. Y no quise yo los malos de la película, porque una película pues es una película, pero nosotros estamos quedando grabados en la historia. Cada uno está filmando su propia historia, su propia película. Dice la Escritura que los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y ahí van a salir todas las cosas positivas que hicimos en nuestra vida. Pero también los incrédulos están filmando su propia película en su historia, y todo eso va a salir ante el juicio del gran trono blanco. Allí saldrá todo. Depende de lo que nosotros estemos haciendo en esta tierra, en este mundo. Eso va a salir en nuestra historia. Nosotros somos actores de nuestra propia historia. Nosotros somos actores. Podemos ser buenos actores o podemos ser malos actores. Hoy día a los buenos actores con excelentes actuaciones van a la alfombra roja y son premiados. Pero también los creyentes un día van a ser premiados, dice la Escritura, no lo digo yo. Pero también los incrédulos pasarán para recibir lo suyo según ellos hayan hecho todo lo malo que hicieron en esta tierra, en este mundo. Continuamos. Cuando llegue nuestra muerte, ¿cómo queremos ser recordados? La Biblia nos habla de ciertos personajes. Uno de ellos, Jezabel. Esta Jezabel fue famosa en su tiempo, en Israel y en el reino del sur. Israel estaba dividido en su tiempo en el reino del norte y en el reino del sur. Israel estaba en el reino del norte con 10 tribus. Judá, el reino del sur, estaba en el sur con 2 tribus, Judá y Benjamín. Y esta mujer fue muy famosa.
¿Por qué fue famosa? Porque fue una asesina. Ella mataba a los siervos de Dios, a los profetas de Dios, los mataba. Pero además, ella era una idólatra. Influyó en su esposo Acab para que ambos fueran idólatras de lo más terrible en Israel. Finalmente, esta mujer, Dios le dice a Elías Tisbita y le dice que esta mujer va a morir y que cuando muera la van a comer los perros por su maldad, por su gran maldad, por su pecado. Y Elías Tisbita fue el que profetizó eso, y esta mujer precisamente se cae de una ventana, bueno, la echan de una ventana hacia abajo. El nuevo rey que subía para reinar en Israel, y en eso después pasan un tiempecito, unas horas, y dice: vayan a darle sepultura a esa mujer, Jezabel, porque al fin y al cabo es una reina, es una principal en Israel. Y cuando van, solamente encuentran, me parece que las manos, porque lo demás todos se lo habían comido los perros. Qué tremendo, qué terrible. Y fue famosa. ¿Y qué más diremos de personajes famosos? Judas Iscariote, uno que fue parte de los 12 discípulos, que fue enviado con los 12, que fue enviado con los 70 de 2 en 2, y regresan, y él anduvo predicando y finalmente traiciona a su maestro, traiciona al Salvador por 30 piezas de plata. Qué terrible, qué terrible. Este está en el infierno, está en el infierno. ¿Y cuántos famosos de esa naturaleza estarán también en el infierno? Que no se arrepintieron, que no pidieron perdón a Dios. Ok, vamos a continuar. Bueno, la mala fama. Yo quiero que pensemos en algunos puntos a la luz de esta plática, a la luz de este tema. La mala fama se hace sin desearla. Yo creo, es una opinión personal, que hay personas famosas en lo malo, no porque ellas hayan planeado ser famosos en lo malo. No creo que porque ellas hayan propuesto metas para hacer lo malo. Yo creo que estas personas fueron arrastradas por su pecado. Fueron arrastradas por su pecado, fueron arrastradas por su maldad. Y cuando menos pensaron, ya se hicieron famosas, porque los detuvieron, porque su gran maldad les hizo que fueran perseguidos por las autoridades, por la ley, y alcanzaran un rango a nivel estatal, a nivel nacional y tal vez a nivel internacional. Pero yo siento que estas personas, a la luz de los que conocemos la Escritura, a la luz de los que conocemos la palabra de Dios, estas personas fueron arrastradas por su maldad, por su pecado. Cayeron en un pecado, y un pecado lleva a otro y a otro y a otro más, y sin querer ya se encontraron pues en lo más malo que pueda tener esta sociedad. Nosotros vemos, si comparamos este hecho con el caso de Ruth. Ruth no se dice que haya hecho cosas malas. Ruth fue una persona que le gustó trabajar. Ruth fue muy trabajadora a la luz de esto. Y ella era pobre, era una mujer pobre, pero le gustó ser una mujer honesta. Le gustó ser una mujer honesta. Hoy día hay mujeres viudas que cuando enviudan, cuando quedan solas, se corrompen, se prostituyen. Pero en el caso de Ruth no fue así.
ella se guardó su vida de ser una mujer pura. De modo que Ruth no está entre la lista de esos famosos que hacen lo malo. Continuamos. Romanos 1:2. Por carecer de autocontrol, si no tenemos dominio propio en lo sexual, nuestra carne nos puede llevar a la prostitución si no se tiene dominio en cuanto a lo sexual. Nosotros como humanos tenemos necesidades, y una de esas necesidades es el sexo, el acto sexual. Y es allí donde nosotros tenemos que tener autocontrol o dominio propio para no cometer actos ilícitos, para no caer en pecado de adulterio, para si es casado, si es soltero, para no caer en pecado de fornicación, sexo libre. Y si uno no tiene cuidado, si no nosotros no le ponemos nosotros un alto a nuestra carne, de ahí han surgido mujeres promiscuas, mujeres que comercian con su cuerpo, algunas tal vez porque les gusta y otras porque piensan que es una forma de obtener dinero más fácil. Cuidado, hoy día existe la maldad, existe la tentación, existe el pecado, existe un tentador, y ese tentador se llama diablo. Hoy día algunos han dicho que el dinero afloja más que el cebo, es decir, que el dinero hace caer en pecado, hace caer en maldad, pero en nosotros está en que nosotros tengamos autocontrol para no ser arrastrados por este tipo de maldades y caer, porque un pecado lleva al otro y nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Para que él no fuera a caer en estos lazos. Y también a los solteros Pablo dice que es mejor casarse que andarse quemando. Es mejor casarse que andarse quemando. Y se le dice también a los esposos que la esposa no debe negar el acto sexual a su esposo, que el esposo no se debe negar el acto sexual a la esposa. Y si lo hacen, que sea por mutuo consentimiento, para ocuparse en la oración. Pero dice que no sea un tiempo prolongado, vuélvanse a juntar, no sea que los tiente Satanás. El acto sexual ha sido un tropiezo para muchos matrimonios, ha sido un tropiezo para muchos jóvenes, para señoritas, para jóvenes, y ha habido muchos problemas por causa del acto sexual cuando no se tiene autocontrol o dominio propio. Por eso el Señor nos dice que nosotros como cristianos debemos velar y orar para no caer en tentación, porque también podemos ser víctimas de este pecado. Continuamos. Romanos 1:3. ¿Por qué viene la mala fama? También por vivir sin Dios. Las personas que viven sin Dios están expuestas. Están expuestas. Cuando nosotros leemos la Escritura más a fondo, Pablo le dice a Timoteo que nosotros, los creyentes, hemos sido dotados con un espíritu superior, un espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Nosotros necesitamos a Dios, pero las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que no tienen a Dios,
están expuestas a ser controladas por cualquier pecado. Y hoy día podemos ver personas que se involucran tanto en el sexo, que hay películas pornográficas, que hay personas que se dedican a ese tipo de comercio, son arrastrados porque viven sin Dios en el mundo. No hay un temor a Dios. No hay temor a Dios. Y por no tener temor a Dios, se descontrolan completamente. Y nosotros podemos ver ahí en 1 Timoteo 6, versículos 8. 1 Timoteo, la palabra del Señor, capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículos del 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ojo, atención a esto. Me llama a mí la atención, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea que eran creyentes. Eran creyentes. Ojo, eran creyentes. Pero estos creyentes fueron controlados por la codicia, por querer hacerse ricos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice aquí, de muchos dolores. O sea que esto no solamente es un riesgo, es un peligro para la gente sin Cristo, para la gente que no tiene temor a Dios. Esto también es un riesgo para nosotros como creyentes. Por eso el Señor nuevamente, les recuerdo, dice, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Continuamos. La mala fama viene también por operación del maligno. ¿Y qué queremos decir? ¿O qué nos dice la Escritura? ¿Quién es el maligno? El maligno es el diablo. Efesios 2:2 nos dice la palabra de Dios. Pero quiero leer desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le está hablando a los cristianos de Éfeso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice aquí que el diablo es llamado príncipe de la potestad del aire. El diablo es llamado el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los incrédulos. Allí opera el diablo, en los incrédulos. Por eso cuando una persona que no tiene temor a Dios nos quiere hacer daño o nos llega a hacer daño, veamos quién está moviendo a esa persona, quién está detrás de esa persona. Detrás de esa persona está un mal espíritu, ya sea un demonio o ya sea el mero diablo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado en la cruz para que fue traicionado, ¿quién estaba
en Judas. ¿Quién estuvo en Judas? El diablo. Cuando la cena, ¿se acuerdan? Cuando la última cena, el Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo de una vez. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Venderlo, traicionarlo. Entonces dice que en ese momento entra el diablo en su corazón y se sale. Y cuando sale, ya era de tinieblas, la noche había caído. Especialmente para Judas Iscariote cayó la noche. Hoy día hay gente que está controlada por el mal espíritu, por el maligno. Y lo peor, no se dan cuenta. No saben que hay un mal espíritu que está actuando en ellos y que los hace que se rebelen contra Dios y que los hace que hagan todo tipo de prácticas y caigan tan bajo y sean los peores de la sociedad. Claro, hay distintos niveles. Unos caen más bajo que otros, pero el diablo quiere hacernos caer en lo más vil, en lo más bajo, en lo peor de la sociedad. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, los que no quieren nada con Dios, los que no les interesa el evangelio, los que no toman una Biblia para leerla, mucho menos para enseñarla a sus hijos, los que no alaban a Dios, los que no adoran a Dios, los que no le dan gracias todos los días en la mañana. Gracias Dios por un nuevo día que me das. Estas personas llegan a caer tan bajo en la maldad. Y como repito, ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso nosotros, que conocemos a Cristo, que conocemos el Evangelio, debemos hablar del Evangelio, claro, a aquellas personas que nos den oportunidad. Hay algunas personas que nos resisten en una forma terrible. Cuando el Señor Jesucristo dice que nos topemos con ese tipo de personas, nos dice el Señor: no deis lo santo a los perros, y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Así, a ese grado, hay personas que no saben apreciar la palabra de Dios. Continuamos. Y estas personas, cuando menos sienten, terminan tras las rejas o bien siendo ejecutados. En algunos países, como en el caso de Estados Unidos, en algunos estados de los Estados Unidos practican la ejecución, la silla eléctrica o una inyección letal. En algunos países se practica eso. O terminan tras las rejas o terminan ejecutados por causa de su maldad, por ser famosos, pero en lo malo. Pero hay esperanza. El Señor, por medio de su palabra, no quiere que seamos famosos haciendo lo malo. El Señor, por medio de su palabra, quiere que seamos famosos, pero haciendo lo bueno. Gloria a Dios. Pero tenemos que hacerle caso, pero tenemos que oír. Continuamos. Y llegamos a pensar en la buena fama. Queremos nosotros ser famosos en lo bueno. La palabra de Dios nos dice mucho acerca de esto, de cómo ser famosos, pero en lo bueno. Y llegamos para leer aquí la palabra de Dios en Ruth 1 al 3.
Ruth capítulo 2, 1 al 3. Ruth, viuda joven, pero fue una persona moral. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y esta mujer fue una mujer honorable, fue una mujer honrada, fue una mujer de moral, fue una mujer pobre, pero ella no quiso ganarse el dinero vendiendo su cuerpo, pero ella quiso trabajar usando sus pies y sus manos y su vista. Ella supo cómo ganarse el dinero, y ella le dijo a su suegra: no tenían que comer, y era tiempo de siega, de la siega de la cebada y del trigo, y le dice a su suegra: déjame ir a recoger espigas, porque se cree que a estas alturas pues Noemí ya no estaba en condiciones de salir a trabajar, ya era una persona mayor de edad. Entonces la nuera, viendo esta situación, Noemí le dice: déjame ir a trabajar, déjame ir a recoger espigas. Y Noemí le dice que vaya. Continuamos. Continuamos. Y aquí viene una ilustración, ¿verdad?, acerca de cómo estaba el campo para la siega de la cebada o del trigo. Y yo tengo algo ahí. Recoger espigas en el campo no es denigrante. Algunas personas que quizás dirán: es denigrante andar en el campo. No es denigrante. Mientras sea un trabajo honesto, mientras sea un trabajo honrado, no es denigrante trabajar en el campo. Si eso es lo que tenemos para la forma de vivir, trabajar en el campo, recoger trigo, recoger espiga de cebada, no es denigrante. Es un trabajo honrado. Y esta mujer prefirió ir al campo a recoger espigas, a pesar de que era joven, porque era una joven de moral. Continuamos. Romanos 2:2. Providencialmente conoce a Booz. Ella, recordemos que era extranjera, era moabita. Ella no conocía los campos, de quién era uno y de quién era otro. Y ella simplemente se va a recoger espigas y llega a este campo, y sin saber, sin conocer, dice que este campo era de Booz, un rico, un hombre rico que era pariente de su suegro, Elimelec. Y así es como Booz conoce a Ruth y Ruth conoce a Booz. Pero vamos a leer los versículos 5 al 7. Desde el 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
y ha dicho: te ruego que me dejes recoger juntamente tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. A mí me llama la atención. Dice que esta joven viuda, llegó desde temprano y ya pasaban varias horas y ella recogía espigas, y dice aquí, sin descansar, sin tomarse un momento para descansar. Y ella continuó, y los mismos trabajadores, el mismo mayordomo le dice: entró pues y está desde por la mañana, desde temprano hasta ahora. Tal vez era ya al mediodía, sin descansar, dice, ni aún por un momento. Esta mujer era muy trabajadora, muy trabajadora. Hoy día nosotros podemos ver que se puede trabajar, desde luego, si se quiere, si hay la intención, se puede. Y sobre todo si nosotros le pedimos a Dios, Él nos da fuerzas, Él nos ayuda. Continuamos. Romanos 2:3. Booz da muestra de ser un rico generoso. Ahí en el capítulo 2, versículos 8 al 10 nos dice lo siguiente: entonces Booz dijo a Ruth, se acerca a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ojo, aquí también nosotros podemos ver que los que recogían las espigas no solamente eran varones, también había mujeres. Y ella andaba con las mujeres cosechando, recogiendo. Esto nos da muestras entonces también de que precisamente lo que hemos venido diciendo, era una mujer honrada. Se juntaba con las mujeres, porque si se juntaba con los varones, ustedes saben lo que los varones podían hacer con ella: molestarla, piropeándola, qué sé yo, diciéndole cosas. Pero ella se junta con las mujeres y le dice Booz: mira bien el campo. Y le dice aquí en la última parte del versículo del 8, dice: y aquí estarás junto a mis criadas. Versículo 9: mira bien el campo que sigue y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Qué quiere decir con esto? Yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Cómo podrían molestarla? Decirle: ¿no crees que ya es suficiente? ¿Por qué no te retiras? Dice Booz: yo les he dicho que no te molesten. O también acercarse a ellas y decirle alguna frase romántica o piropearla, como solemos decir ahora. Entonces Booz da orden y dicen: no me la molesten, dejen que trabaje a gusto. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Una persona que trabaja en el campo sabe que tiene que estar bebiendo agua, que tiene que estar tomando agua. El agua es una necesidad, y más con el candente sol. Pues él procura y le dice: ve a las vasijas de las que sacan mis trabajadores y bebe del agua que sacan ellos. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. ¿Qué indica esto? Que era una mujer sencilla. Era una mujer sencilla. Reconocía su postura.
ella una mujer pobre y el hombre rico. Entonces ella se humilla delante de él y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Aparte de ser una mujer pobre, era una mujer extranjera. Pero vemos que Booz la trata como si fuera de su propio país. Seguimos, tengo algo ahí, algo que quiero compartir con ustedes, lo que dice Deuteronomio 24:19. Deuteronomio 24:19. Deuteronomio 24:19 dice lo siguiente: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Así decía, así dice la Torá. Los hombres ricos, los hacendados, que tienen posesión económica holgada, ellos tenían el deber, y además todos los que tenían siembra y recogían la siega. Entonces, aquí está el mandamiento: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Ahí déjala, ahí déjala. Será para el extranjero. ¿Y qué vemos? Que Ruth era una moabita, ¿qué? Extranjera. Se estaba cumpliendo lo que dice Dios en su palabra. Pero además dice: para el huérfano, si había un huérfano que no tenía, y para la viuda. Ruth la moabita era viuda. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Quiere decir que Booz conocía, era temeroso de Dios y conocía la palabra de Dios, y por eso le dijo a Ruth la moabita que allí anduviera, que no se fuera a otro campo, porque él quería recibir bendición de arriba. Porque dice Dios: si tú tienes misericordia de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros, Dios te va a bendecir. Hay bendición. Así lo dice Dios. Y este hombre era temeroso de Dios, y él sabía, y él quería recibir bendición. Hoy día el deber de los ricos es apoyar a los pobres, pero hay de ellos si se enseñorean, hay de ellos si se portan como carroñeros, hay de ellos. Ahí está la Ruth la moabita. Recordemos las palabras que ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres moriré yo, no me pidas que te deje. Le estaba costando a Ruth, pero ella estaba contenta porque ella quería estar con su suegra. Gracias a Dios, porque Dios puso en el corazón de Ruth apoyar a su suegra, que había perdido a su marido, había perdido a sus hijos, pero esta le fue como si fuera más que una hija. Gloria a Dios. Seguimos. Romanos 2:4. Ruth recibe palabras alentadoras. ¿Y cuáles son esas palabras alentadoras que recibe Ruth?
Aquí traigo escrito solamente 2 versículos y los otros los leemos después. Adelante, hijo, hay ahí Ruth pasó un día formidable en el campo. A pesar del cansancio, a pesar del sol, a pesar de la fatiga, pasó un día formidable, inolvidable. Y ahí están las palabras que le dice Booz. ¿Qué le dice? Cuando Ruth le dice, me has reconocido, a pesar de que yo soy extranjera, he hallado gracia delante de ti. Y ahí está el reconocimiento, ahí está la buena fama. Vean lo que hace la buena fama. El versículo 11. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras necesitaba oír Ruth en ese momento. Y ella dijo, Señor mío, en el versículo 13, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ruth necesitaba oír esas palabras, y Dios le puso esas palabras en el corazón de Booz para que se las dijera, porque esta mujer estaba haciendo una buena obra. A pesar de ser joven, estaba haciendo una buena obra con su suegra. Le estaba viendo como si fuera su madre. Entonces Booz la bendice y le desea que Dios la recompense por lo que ella estaba haciendo. Y seguimos viendo más el versículo 14. Y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio lo suficiente, que le dio bastante, de tal manera que se llenó, quedó satisfecha y todavía le quedó. Pero después que le quedó, inmediatamente pensó en su suegra. Esto se lo voy a llevar a mi suegra. ¿Cuántas nueras quisiéramos tener así? Con el amor del Señor. Oremos por nuestros yernos, oremos por nuestras nueras, para que Dios obre en sus corazones y Dios les dé buen corazón. Y juntos tengamos deleite, y juntos nos gocemos, bendigamos y glorifiquemos el nombre de Dios. Seguimos, llegamos al final. Finalmente, el que teme a Dios debe ser todo un caballero. A veces con el enojo, a veces con la desesperación por ciertas cosas que nos pasan, se nos llega a olvidar por momentos a los varones que debemos ser caballeros con las damas. Y aquí vemos que Booz se porta varonilmente, caballerosamente con esta dama. En ningún momento
la acosó. No se ve que la haya acosado aquí. La respeta, le da su lugar. Y es así como debemos ser todos los varones. Debemos saberle dar el lugar a las damas y portarnos varonilmente y portarnos caballerosamente. Esto debemos cultivarlo. A veces nuestra cultura donde hemos sido criados, nuestros padres, a veces se les olvida enseñarnos buenos modales y venimos arrastrando cosas. Pero esto viene de más atrás. Pero nosotros, a la luz de la palabra del Señor, debemos saber portarnos varonilmente y portarnos caballerosamente. Continuamos. Número 2, a la viuda se le debe tratar con respeto. No acosarla. No pensar cosas malas de ella. Hay que tratarla con respeto. Porque Dios es defensor de viudas. Porque Dios es desde su santa morada defensor de los huérfanos, de los extranjeros y de los pobres y de los más desvalidos. Dios ve todo eso, Dios está viendo todo eso. Número 3, Ruth informa dónde estuvo trabajando. Cuando llega su mamá, su suegra, ya le dije mamá, ¿verdad? Su suegra le dice: ¿dónde has estado, hija mía? ¿Dónde has estado? Y Ruth tenía buen carácter, bonito carácter, que no le contesta con majaderías, también sabe cómo responder y le dice: así estuve en el campo que dicen que es de Booz. Entonces Ruth dice: él puede redimirnos, no te vayas a ir a otro campo como él te lo ha dicho, continúa ahí hasta que termine la siega. Y así Ruth también actuó como una mentora. Número 4, Noemí actuó con una mentora para su nuera Ruth, quien la aconsejaba, quien piensa en su bienestar, porque ella era joven, ella necesitaba un esposo, y ella también piensa en que Ruth debe tener su esposo, porque no todo el tiempo se va a dedicar solamente a mantener a la suegra, sino que Noemí debería pensar también en su esposo, en que ella debería casarse porque aún era joven y hacer su vida. Y así pues fue su mentora porque la asesoraba, la aconsejaba. Y aquí lo bueno que esta mujer Ruth era moldeable, no tenía mal genio, no tenía mal carácter, era obediente a las indicaciones de la suegra. ¿Cuántas nueras hoy día les parece mal lo que la suegra les dice? Y le dicen cosas y la ofenden. Y a lo mejor hasta le dicen: ya caducas, no agarras la onda. Los jóvenes somos otra cosa. Pero vemos que esta mujer fue distinta. Hay algo que quise yo anotar ahí. Me llama también la atención de Noemí. Debemos cuidarnos de ¿qué? De no ser egoístas. Es decir, de no pensar nada más en mí. Un día me encuentro un hombre y le quiero regalar un folleto de la palabra del Señor. Y él me para en seco y me dice: le voy a decir mi filosofía. Y dice: mi filosofía es, primero yo
luego yo y el último yo. ¿Qué quiere decir eso? Nada más pensaba en sí mismo. Hoy día hay personas que piensan nada más en sí mismos, son egoístas. No piensan en el bien de los demás, en la necesidad de los demás. Por eso el mundo está como está, y por eso nuestra sociedad está como está, y por eso nuestra nación está como está, y por eso nuestros estados, nuestros municipios están como están. Porque hay hombres egoístas, hombres y mujeres egoístas. Primero yo, luego yo y el último yo. Pero Cristo aún así nos perdona. Cristo nos perdona. No importa el pecado que hayamos cometido. Si hoy le decimos a Cristo: Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Si he hecho cosas que me hacen labrar una mala fama, Señor, a partir de ahora yo quiero comenzar a hacer una historia diferente de mi vida. Yo voy a pedir, ¿verdad?, para los que hayan visto este video o lo estén viendo por YouTube o por el internet, en las redes sociales, que haga conmigo esta oración. Señor santo y verdadero, he oído tu palabra y me he dado cuenta, Señor, que cada uno de los seres humanos están filmando o grabando su propia historia para la eternidad. Y hay personas, Señor, que se han hundido tanto en el pecado, que son famosos pero en lo malo. Señor, yo no quiero ser parte de esa historia. Yo no quiero ser parte de una historia mala. Yo quiero ser parte de una buena fama, porque tu palabra dice que es mejor una buena fama que tener mucha riqueza, que tener oro, que tener plata. Es mejor, Señor, tener una buena fama de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Señor Jesucristo, ven a mi corazón y perdóname, Señor, las cosas malas que he hecho. Y te pido, Señor, que de hoy en adelante cambies el rumbo de mi vida. Yo quiero, Señor, hacer una historia que te agrade, que te honre, que te glorifique. Guíame, Señor, me da trabajo, pero dame fuerza, Señor, para poder lograrlo. Ven a mi corazón, límpiame de todo pecado, perdona mi maldad. Que tu sangre preciosa derramada en la cruz, Señor, sea puesta en mi cabeza y hasta mis pies. Y guíame de hoy en adelante, Señor, para crear una buena fama y no una mala fama. Bendito sea, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.